Este programa es financiado con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión de la Autoridad Nacional de Televisión. Muy buenas, amables televidentes. Estamos aquí en nuestro programa Conversan 2, un programa que se hace con el apoyo de la Autoridad Nacional de Televisión, con la investigación del Centro Virtual Isaacs de la Escuela de Literatura de la Universidad del Valle. Y bueno, hoy tenemos a un invitado internacional, periodista, escritor, investigador, se llama Joseán Ramos, puertorriqueño, boricua. Y bueno, vamos a hablar mucho aquí con Joseán del jefe, de alguien que ha marcado tanto la cultura popular latinoamericana con sus canciones. ¿Quién no ha escuchado los boleros o las guarachas del jefe Daniel Santos? Pues de este tema vamos a hablar con su gran biógrafo Joseán aquí en Conversan 2. Estamos aquí, Conversan 2. Conversan 2. Bueno, aquí en Conversan 2 con Joseán Ramos vamos a hablar mucho de Daniel Santos y lo vamos a enfocar el programa en Daniel Santos porque él ha escrito una extraordinaria biografía de Daniel que es Vengo a decirle adiós a los muchachos. Yo conocí una edición anterior, la ha ampliado, ahí tiene, de esto vamos a hablar aquí. Y bueno, Daniel es para los latinoamericanos y para los colombianos y especialmente para los caleños, el jefe quería mucho a Cali. Creo que su última mujer fue una caleña. Bueno, la antepenúltima, porque después esa tuvo dos más. Tuvo dos más, imagínate, es que Daniel Santos y el amor fue infinito. Sí, señor. Y bueno, esa es una bella historia, conocer muchas facetas de Daniel. Lo primero que te iba a preguntar un poco es, tú eres mucho más joven de Daniel, puede haber sido el hijo o el nieto de Daniel Santos, pero ¿cómo llegaste a Daniel Santos? Pues yo llegué por una encomienda periodística, trabajaba para el periódico El Nuevo Día de Puerto Rico y en una ocasión fui a llevar un adelanto de una novela que había concluido sobre la ex alcaldesa de San Juan, doña Felisa Rincón, que fue la alcaldesa más conocida porque fue la persona que llevó nieve a las ardientes playas del Caribe puertorriqueño. Y el dueño del periódico me pidió una entrevista con el inquieto Anacobero, que yo realmente no tenía gran conocimiento de Daniel, conocía lo que conocía básicamente cualquier puertorriqueño común, que se había casado muchas veces, que había estado preso en distintas cárceles, que era borrachón, que fumaba marihuana y que cantaba la canción del pollo, el asopado de pollo. Y bueno, pues ahí, como encomienda periodística, inicié este trabajo que a la postre me ha traído múltiples gratificaciones, las mayores gratificaciones, tanto en el plano profesional como en el plano personal. Tan pronto empecé a buscarlo, ahí mismo comenzó la leyenda, porque cada persona que consultaba me ubicaba a Daniel Santos en un país distinto. Si le preguntaba a un cubano, me decía, no, un cubano del exilio, me decía, él se quedó con Fidel Castro, allá se hizo ciudadano cubano y está viviendo allá en Cuba. Si le preguntaba a una persona de Cuba allá, me decía, no, él se fue con Tintán para México y está por Monterrey, por allá se fueron de gira. Si le preguntaba a un mexicano, me decía, no, él está en La Voz de Yuna, en Santo Domingo, porque tiene un programa allí. Si le preguntaba a un dominicano, me decía, no, él se fue, él vive en Guayaquil, así por el estilo, de manera que ya ahí pues, nada más empezó el mito. Claro, la transhumancia de Daniel Santos por toda América. Yo decía, está como Dios en todos sitios, pero nadie lo ve. Hasta que finalmente un compadre mío, Daniel Lugo, actor que está trabajando aquí en Colombia, ha hecho unas presentaciones aquí, me dijo que había estado con Daniel Santos recientemente, había actuado como maestro de ceremonia y me dio el número de Daniel. Así que ahí comencé, jovencito, sí, comencé toda esta aventura literaria y musical con a quien apodaron aquí el jefe. Bueno, y vamos a empezar por una faceta que yo me acuerdo en mis épocas universitarias de movimientos estudiantiles.
que era el más admirado por nosotros por su compromiso político. Y entonces quiero que le contemos a nuestros televidentes esa faceta nacionalista, comprometida de Daniel Santos, cómo comienza. Tú que le has seguido las pistas. Sí, esa es una de las facetas más importantes de Daniel Santos y más desconocida también de Daniel Santos. Él se conoció por su bohemia, los escándalos y bueno, también por su aportación musical. Pero esa faceta de su nacionalismo y su fervor patriótico, para mí es una de las más importantes y también de las que más me ha cautivado y que más me ha motivado a estudiarlo. Esa faceta comenzó en un viaje que hizo Daniel Santos. Primero que él viene de un lugar muy marginado, que es Trastalleres, específicamente el área más cercana a lo que se conoce como el Fanguito, que es un área, pues ya hablaremos muy de popular, eso. Muy popular de San Juan. Sí. Y uno de los arrabales más prominentes. Y ya eso, pues, hay ahí una marginalidad también, ¿no? que se va a manifestar también a lo largo de su vida. Daniel Santos, cuando sale del ejército, nosotros los puertorriqueños tenemos que servirle las guerras a los gringos, ir a pelear y nos utilizan como carne de cañón. De hecho, somos el país, el estado, que más vidas ha aportado a la guerra en proporción. Y Daniel pues fue llamado a servir en el servicio militar obligatorio. Y en un viaje que hizo a Puerto Rico, luego de regresar de la guerra, vio la figura de don Pedro Albizu Campos, una persona sumamente carismática, una de las mentes más brillantes que ha pasado por nuestra patria, y graduado de Harvard, de leyes de la Universidad de Harvard. Y le impactó mucho esa figura diminuta y carismática. Y a partir de entonces se convirtió en un ferviente admirador de él y profesó la ideología nacionalista, que luego manifestó en múltiples canciones y nuevas facetas del nacionalismo que vamos a hablar ya pronto. Por eso es que eliges como título de tu libro esa emblemática, vengo a decirle adiós a los muchachos porque pronto me voy para la guerra, sí. ¿no? La situación de la que estás hablando. Sí, eso fue una, porque sabía, de hecho, entre las canciones que grabó Daniel Santos, esa fue una de las canciones más emblemáticas, pero el título vino realmente porque cuando yo conocí a Daniel, ya lo conocí en su etapa final, y tan pronto lo contacté para la entrevista esa del periódico El Nuevo Día. Daniel vino a Puerto Rico a presentarse en un espectáculo, Yo no he visto a Linda, y me invitó, me nombró secretario de prensa y biógrafo suyo. Ya me había pedido que escribiera su libro y me nombró secretario de prensa para que lo acompañara en varias giras. Entre ellas comenzamos la primera gira, que fue aquí mismo en Colombia, por distintas ciudades de Colombia, acompañado de los 3 ases del bolero, que eran Leo Marini, Roberto Ledesma y Daniel Santos. Imagínate qué nómina. Es una nómina, sí. Y bueno, ya ahí pude conocer a Daniel en su ambiente artístico. Lo estuve entrevistando, me comuniqué y tuve mucho contacto con melómanos colombianos, Marco T. Barros, Carlos Serna, y pude adquirir mucha información sobre Daniel, que luego la vacié en el libro Vengo a decir adiós a los muchachos. Es la primera edición, porque esta edición que tenemos aquí es ampliada, pero el título viene precisamente porque yo tomé esas giras y esas últimas presentaciones de Daniel como si fuera la última presentación de él, cuando literalmente vino a decirle adiós a los muchachos, no porque se iba para la guerra, sino porque ya concluía su gloriosa carrera artística de 62 años de intensa viajar por toda Latinoamérica y, como sabemos, de cantar y componer sus canciones. Pero vamos a hacer una pausa y ya regresamos aquí con Josean Ramos en Conversan 2. Continuamos aquí en Conversan 2 con el periodista y escritor, biógrafo de Daniel Santos, Josean Ramos. Y bueno, hemos hablado de esta primera etapa. Él sale muy rápido a Cuba y a otros países, y de esa relación con Puerto Rico, ¿cómo se mantiene en el tiempo después de su salida? Pues Daniel Santos fue y sigue siendo un proscrito en Puerto Rico. De hecho, entre todos los países que yo he visitado varios países latinoamericanos y caribeños, Cuba, Santo Domingo, Colombia, Venezuela, Panamá y algunos otros, y ciudades norteamericanas, ciudades en Estados Unidos, ciudades hispanas. Y entre todos esos que he visitado, puedo decir con el mayor dolor y con la mayor sinceridad
que Puerto Rico es el país que menos aprecia su música, que menos conoce de su vida y que menos lo aprecia, al extremo de que al día de hoy, a pesar de todos los intentos que yo he hecho con múltiples personas incluyendo algunos coleccionistas y melómanos, no se ha organizado ni hay visas de que se haga absolutamente ningún homenaje a Daniel Santos, como lo han hecho otros países, como lo ha hecho Colombia. Nosotros llevamos un mes aquí ya celebrando por distintas ciudades: Armenia, Manizales, Cali, Bogotá, Pereira, y es impresionante el amor, el fervor, el conocimiento que tienen de Daniel Santos aquí. Daniel Santos salió de Puerto Rico a los 10, 11 años, se fue para Nueva York, ahí comenzó su carrera artística con el trío lírico a los 14 años, o sea, no hizo amateur, sino que fue directo al pulmón, como él decía, directamente al profesionalismo. Y entró a cantar por casualidad, estaba cantando en un baño que compartía con otros muchachos de un trío que le llamaban el trío lírico. Lo escucharon cantar mientras él se bañaba y lo invitaron a amenizar con él, a cantar con el grupo que amenizaba bailes y bautismos y distintas fiestas en la ciudad de Nueva York. Luego pasó al grupo Yumurí, conjunto Yumurí, hasta que en el 38 conoce a don Pedro Flores, que fue su mentor, su maestro, y con el cual graba esas canciones que todos recordamos y que ya lo colocó en un escalón hacia el internacionalismo. Bueno, hay un otro, ha venido mucho a Cali, vivió aquí en Cali 3 meses mientras escribía su libro sobre Daniel, que llama La importancia de llamarse Daniel Santos, que es distinto. Yo leí tu primera versión, pues es un enfoque muy distinto al rigurosamente biográfico, porque Luis Rafael lo que hace es una especie de fabulación del mito y de toda lo sentimental que crea y toda la teoría del amor que funciona alrededor de sus canciones. Y bueno, él tenía una anécdota muy linda de que Daniel Santos le decía: bueno, pero no me has consultado a mí, pero tú sí lo conociste. Y lo que quiero es un poco que nos hables a la hora de biografiar, pues de todas maneras te encuentras con esa poética tan particular, tan característica de Daniel Santos en relación, por ejemplo, con el amor, que creo que es uno de los temas que atraviesa toda su cancionero, dijéramos. Sí, yo traté en este libro, mientras Luis Rafael presenta el mito de Daniel Santos, y por eso evitó conocerlo a él, porque no quería tampoco contaminar el trabajo que estaba haciendo. Yo, por el contrario, lo que hago es que rompo ese mito también, pese a que también figura ahí esa parte legendaria de Daniel Santos, pero más trato de presentar al Daniel Santos de carne y hueso, con el que conviví esos últimos momentos, la persona ya que pues estaba atravesando por unos momentos muy, muy difíciles, sobre todo emocionalmente y sentimentalmente, porque ya se le estaba aproximando el momento de decirle adiós a los muchachos, y eso me parece que es algo sumamente traumático y doloroso, y lo fue realmente. En la gira que estuve con él, yo podía ver ya cómo él iba como arrancándose eso, fue un dolor muy grande hasta ya al final, que terminó su carrera artística de una manera muy lamentable, porque a causa del Alzheimer y entonces eso es lo que trato. Que se le olvidaban las canciones. Había un momento que se le olvidaban y Yayo Lindio tenía que recordárselas, por eso las llevaba escritas, y Yayo se la iba susurrando al oído, y fue de verdad muy, muy lamentable verlo en esos momentos así. De manera que pienso que más el libro de Luis Rafael y el mío lo que hacen es que se complementan. En ese aspecto sentimental, pues ya cuando yo conocí a Daniel, ya él estaba con la esposa número 12. Y ya estaba prácticamente... 12, ¿tú te diste 12? Se casó 12 veces. 12. Formalmente 12 veces. Él decía que 12 esposas de distintas nacionalidades. Y decía también que había tenido 12 hijos de 12 mujeres distintas, de 12 nacionalidades distintas, para que cada hijo tuviera su propia madre con su propia nacionalidad y no se pelearan. Y bueno, pero ya yo lo conocía a él como una persona prácticamente retirado del ambiente artístico. De hecho, vivía en Ocala, que es un pueblito muy pequeño en la Florida,
donde el pueblo todo cerraba a las 6 de la tarde, no había lugares donde ir a la bohemia, ni mucho menos, pero él necesitaba ese sitio, porque lo demás, la bohemia lo tentaba mucho, y entonces necesitaba estar en un sitio así. Así que yo presento a un Daniel Santos crudo, recorro toda su vida, por supuesto, pero el Daniel Santos que presento es el Daniel Santos de carne y hueso, el que conocí y con el que conviví ya como secretario de prensa. Bueno, vamos a hacer una pausa y ya regresamos a esta interesante conversación sobre Daniel Santos con Josean Ramos. Continuamos aquí en Conversan 2 con Josean Ramos, el biógrafo de Daniel Santos, fue su jefe de prensa, hizo las últimas giras de su periodo ya final, como nos estás contando. Pero bueno, estamos en Cali, aquí en el Museo Jairo Varela, en la plazoleta Jairo Varela, y es inevitable no preguntarte un poco más de detalles de la relación que tú como biógrafo estudiaste de Daniel Santos con Cali. Daniel Santos con Cali, bueno, con Colombia en general, sobre todo Cali, pues aquí se casó con una caleña de 15 años cuando él tenía la edad del abuelo de ella. Y tengo entendido también que vivió aquí. ¿Se llamaba Luz Dari? Luz Dari Padredín, sí. Lo que pasa es que cuando hice la gira con Daniel Santos, de los 3 Haces del Bolero, llegué justo hasta Cartagena de Indias. En Cartagena de Indias, la próxima ciudad que se iba a presentar los 3 Haces del Bolero era Cali. Yo no pude llegar hasta Cali porque ya para esa época Daniel se puso sumamente difícil a causa de múltiples problemas que tuvo con los productores, personas inescrupulosas que no cumplían el contrato. Y entonces Daniel pues me ponía a mí a pelear con los productores para que le cobrara el dinero, para que le exigiera a los productores, que de hecho eran personas que muchos de ellos tenían negocios donde se presentaba Daniel y lo utilizaban como sitio para limpiar dinero. Eran personas de muy mala reputación, y Daniel me ponía a pelear con ellos para que le consiguiera que le cumplieran el contrato. Además, pues múltiples cosas que pasaron durante esa gira. Daniel estaba de un muy mal humor, estaba muy amargado también, ya él no quería seguir esta vida, pero estaba obligado a hacerla porque todo se lo gastó, Era la manera de poder sobrevivir. Y entonces para poder sobrevivir pues tenía que seguir cantando, pero ya no estaba apto para cantar realmente y pasó muchas dificultades, y cuando ya estábamos próximos a llegar a Cali, ya yo no pude aguantar más y me tuve que ir, y entonces continuar En ese entonces todavía estaba vivo Tito Cortés, y en las primeras venidas de Daniel Santos hizo buena amistad con ese cantante que todos dicen que el estilo de Tito Cortés fue imitando a Daniel Santos, pero cuando Daniel se conoció con Tito, se hicieron grandes amigos y alternaban, y ambos cantaban, digamos, muy bien a su manera, y lo que quiero es preguntarte qué opinaba, qué decía en la distancia Daniel Santos de Tito Cortés. Bueno, Daniel reconocía que había tenido muchos imitadores, pero nunca mencionó a Tito Cortés como imitador suyo, sino que como una persona que quería mucho, con quien compartía aquí en Cali, con quien grabó varios discos y alternó también con él, pero no lo reconocía como por lo menos en ningún momento me habló a mí de él como un imitador. Yo lo he escuchado y a mí me parece que sí, tienen un parecido. No sé si en el estilo, sí, en el estilo y en el timbre. Pero hablando de los imitadores de Daniel Santos, hay un sinnúmero, incluyendo a Charlie Figueroa, también había uno que era imitador, que hizo una carrera profesional también en Cuba y que tiene muchísimas anécdotas que incluyo en el libro también, anécdotas muy jocosas, que era Pepe Merino. Pero a propósito de Charlie Figueroa, hay una anécdota que a mí me gusta mucho, y es que en una ocasión Daniel tuvo sus altas y sus bajas, como nosotros decimos, las vacas flacas y las vacas gordas. Y en una de esas épocas de vacas flacas, estaba pasando por una situación muy difícil económicamente, se enteró que había un concurso de los imitadores de Daniel Santos. Y él dijo, bueno, pues, y que el premio era en metálico.
Así que él se ideó y dijo, yo lo que tengo que hacer es, me pongo un disfraz, voy y participo y nadie me va a ganar a mí como imitador de Daniel Santos porque yo soy el original. Así que se disfrazó, fue y participó en el concurso y llegó segundo. El primero llegó Charlie Figueroa. Así que ahí, sí. Increíble, una anécdota muy bella, ¿no? Sí. O sea, encontró un doble mejor que él. Sí. Y bueno, ya todos tuvimos algún tío, algún primo, algún pariente que lo invitaba en las fiestas que amenizaban. De hecho, en el 55, Gabriel García Márquez es la primera persona, el primer escritor que menciona a Daniel Santos como ente literario, cuando lo menciona en Relato de un náufrago, que el marino llegó al camarote borracho imitando a Daniel Santos. O sea que ya desde esa época Daniel Santos era una persona que creó un estilo que muchos imitaron, porque era un estilo que totalmente distinto. Bueno, tú entrevistaste también a Gabo y seguramente en los años 50, cuando García Márquez era un joven periodista en Barranquilla, debió haber visto cantar a Daniel Santos, y además hay una historia de que tuvo un bar Daniel Santos en Barranquilla. Daniel Santos, tengo entendido que tuvo un bar en Barranquilla, pero eso no es nada de sorprender, porque es un aspecto que pocas personas también conocen. Daniel Santos fue un gran empresario, por lo menos tuvo múltiples negocios, tuvo en Guayaquil, tuvo en Nueva York, tuvo en Barranquilla, en Cuba fue el administrador del Club 1800, en Puerto Rico tuvo negocios de venta de discos, tuvo también negocios de restaurantes. De hecho, yo tengo un menú de ese restaurante que él tuvo en Puerto Rico, de uno de los que tuvo, que tiene un menú con comidas típicas de distintos países latinoamericanos. Por ejemplo, el lunes es la comida típica de aquí, que es el paisa. La bandeja paisa. Tiene el ajiaco los martes, el ajiaco cubano. El miércoles era la comida puertorriqueña, que era serenata de bacalao. Y así por el estilo tenía siete tipos de comida distintas. O sea que en el negocio donde él vivía en Ocala, tenía un negocio muy grande, una granja, y ahí tenía un negocio que vendía productos comestibles latinoamericanos y vendía sus discos. Daniel Santos Food Market, The Puerto Rican Frank Sinatra. De manera que Daniel fue un gran empresario. Bueno, con una concepción latinoamericanista, pero volviendo a tu entrevista con García Márquez, en particular hablaste con Gabo de su relación con la música, por lo menos. Hablé de él con la música en la primera entrevista que tuve con él, en la segunda entrevista, porque en la primera entrevista todavía yo no conocía a Daniel Santos. Yo conocí a Daniel Santos 2 años después, de manera que todavía no figuraba en mi vida Daniel Santos. García Márquez fue una pasión que yo he tenido mucho antes que Daniel Santos, y lo entrevisté en el 85, cuando el terremoto de México. Y en esa ocasión no hablamos de Daniel Santos porque no tenía conocimiento. Yo, como le digo, no conocía todavía a Daniel Santos. Años después coincidí con él también en el Festival de Música del Caribe en Cartagena de Indias. Y bueno, llegué hasta su casa y García Márquez me dio, ustedes le llaman aventón, me dio un aventón al estadio de toros, que era donde se estaba celebrando el festival, y ahí ya sí pudimos hablar un poquito de música. Me habló de Héctor Lavoe, me habló de su pasión por el bolero, y me habló también de Daniel Santos y de lo que significaba Daniel Santos y Bienvenido Granda también para él. Tan así que el Gabo llegó a grabar un disco y cantaba en París con Carlos Fuentes, cantaban boleros y rancheras en el local. Creo que existe el disco, lo que pasa es que nadie ha podido conseguirlo, pero la gente literaria de García Márquez, Carmen Barcel, en una ocasión anunció que iba a sacar el disco, y Carlos Fuentes se murió esperando ese disco. Bueno, hablar con Josean de esa figura legendaria de la música popular latinoamericana es una delicia. Te agradezco mucho por estar aquí en Conversan 2 y nos vemos en una próxima oportunidad. Estamos aquí, Conversan 2. Conversan 2.